Bueno, vamos a recordar algo, señores, que, bueno, circuló allá por el año de los 70, mucho. Eh, un presidente que tuvo eh, un país africano, la capital de Uganda, que fue eh, el señor Idi Amin, en Kampala, era la capital de Uganda. Bueno, pues miren, el fenecido expresidente de Uganda, Idi Amin Dada, también el segundo apellido, Amin Dada, dejó una historia sobre su vida muy comprometedora, en la que se encuentra narraciones sobre actos horrorosos que incluyen el consumo de carne humana de sus opositores. Oye, qué bárbaro este dictador africano. Nacido en el año 1925 en Kampala, la capital de Uganda, en África Central, Idi Amin Dada fue parte del regimiento militar del ejército eh, colonial británico, y luego, tras lograr el rango de oficial, gobernó el país entre 1971 y 1979. Tomó el poder al encabezar un golpe de Estado en el 1971, por medio al cual derrocó al entonces presidente Milton Obote, quien lo había acusado de robar fondos asignados al ejército. Murió en el año 2003, estando exiliado en Arabia Saudita. Tras asumir el poder, inició una feroz represión contra los opositores de su gobierno y, según historiadores, durante su administración llegó a asesinar a más de 100.000 personas. Al carnicero de Uganda, como le llamaban, le encantaba comer la carne de algunos de sus opositores ya capturados. Los mataba y comía ciertas partes de carne humana. ¡Qué bárbaro! Ese Idi Amin Dada. Este cable viene de Puerto Príncipe, la capital haitiana. Más de 3.000 personas desplazadas de la violencia entre bandas armadas en Puerto Príncipe, la capital de Haití, viven en condiciones infrahumanas en la Plaza Hugo Chávez, ante la indiferencia de las autoridades de este país, sumergido en una grave crisis con un alto costo para los más pobres y desplazados, entre ellos cientos de niños que abarrotaron la plaza ubicada en el barrio Zabarré, a menos de 1 kilómetro del aeropuerto, muchos de ellos con tan solo lo que tenían puesto encima, sin agua ni comida, en medio del caos y la anarquía. Huyeron de más de una docena de barrios de la Cité Soleil, sumidos en una guerra que este año se ha cobrado ya más de 300 vidas. Kesnel Frank, de 49 años, padre de familia, dice que no tenía otra cosa para abandonar su casa en Cité Soleil, por lo que se instaló en esta plaza adornada por una estatua de 7 metros inspirada en el líder de la revolución venezolana. Frank lleva 10 días en el lugar y sobrevive gracias a la buena fe de los demás, asegura él. El problema más grave es la alimentación y el sueño, confiesa Frank, a quien las intensas lluvias de estos días han obligado a permanecer horas de pie. Cerca de él está Ketis Pierre, de 42 años, que se refugió junto a sus 5 hijos después de que su marido fuera ultimado por una de las bandas que imperan
y desesperan en Puerto Príncipe y en otras también grandes ciudades del país vecino. Bueno, es algo serio. Amigos y amigas, 4 personas fallecieron en la madrugada de este martes durante un accidente de tránsito en la comunidad de La Otra Banda, municipio de Higüey, provincia de Altagracia. Entre los fallecidos figura una pareja de esposos y su hija, identificados como José de Jesús Agripina Herrera y Annie Michelle de Jesús Herrera, residentes en la comunidad donde se produjo el lamentable accidente. También falleció un señor solo identificado con el apellido de Ornatos. El accidente se produjo cuando eran las 12 de la medianoche. Colisionaron un carro Toyota Corolla y un autobús de transporte hotelero en la carretera La Otra Banda, Verón, próximo a una estación de expendio de gas, según informó el teniente Juan Gabriel del Rosario Ramos, encargado de procedimiento de tránsito de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, en Higüey. El carro era conducido por el señor Ornatos, mientras que el autobús lo manejaba Francisco Alberto Isiano Pérez, que resultó ileso y se encuentra detenido. En el autobús también se transportaba Jorge Chichi Ortiz Laguo, de nacionalidad haitiana, quien recibía atenciones médicas por traumas y laceraciones. Los hoy occisos regresaban a su residencia tras participar en una actividad cristiana, según informaron a la prensa los familiares. La pareja de esposo dejó la orfandad de niños de 12 y 13 años. 3 de una sola familia murieron en ese lamentable accidente entre un carro y un autobús del servicio de turistas en Verón. El juez Delvi Timoteo Peguero, del 7º juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, dispuso arresto domiciliario en contra de Alexis Medina Sánchez, principal implicado en el caso Antipulpo y hermano del expresidente Danilo Medina. El juez tomó la decisión al variar la prisión preventiva y que pesaba en contra de Alexis Medina, a quien además le impuso el pago de una fianza de 60 millones de pesos a través de un contrato con una compañía dedicada a esos fines. Además, el juez le impuso a Medina, al variar el cese de la prisión preventiva, preso desde el 2020 en la cárcel de Najayo, la colocación de un brazalete electrónico, impedimento de salida del país y presentación periódica. Igualmente, el tribunal varió la prisión preventiva del exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadoras, Pomper, Fernando Rosa, a quien le impuso el pago de una garantía económica de 30 millones de pesos. La misma modalidad de Alexis Medina, mientras que a José Dolores Santana se le impuso el pago de una garantía económica de 20 millones de pesos, bajo la modalidad de contrato y la misma modalidad de Medina y de Fernando Rosa. También dispuso el pago de una garantía económica de 30 millones de pesos y las mismas condiciones de Alexis Medina, Fernando Rosa y Dolores Santana. La sentencia será leída en su totalidad el 26 de septiembre próximo y a partir de esa fecha se aplican los plazos previstos en la ley para la apelación, dijo el juez. Mientras Carlos Salcedo, abogado de Alex Medina, saludó la decisión del tribunal al considerar que viene a cesar la violación flagrante
de los derechos fundamentales que operaban en perjuicio de su cliente. Salcedo expresó que el juez tomó como fundamento que toda la incidencia del proceso que imposibilitaron el aplazamiento de las audiencias se debió a la actitud del Ministerio Público y de los querellantes. Dijo que el juez estableció que había sido excedida la prisión preventiva de más de 3 meses y que la proporcionalidad de la medida, el plazo irrazonable, había sido agotado conforme a la exigencia del proceso penal. Ese ha sido el motivo del tiempo de prisión coercitiva. Se había agotado y el Ministerio Público no lo había tratado de reformular o de hacerlo valer por más tiempo. Bueno, en los últimos 25 años en la República Dominicana, señores, se desarrollaron importantes proyectos de reforestación que, junto a otra iniciativa, apuntaron a elevar la cobertura boscosa de este lado de la isla. No obstante, persisten las mismas amenazas que ponen en riesgo cada metro sembrado. De la superficie territorial total del país, correspondiente a 4.819.400 hectáreas, la parte clasificada como forestal es de 1.814.503 hectáreas, equivalente a un 37.7%, sumado al 5.1% de árboles frutales, café y cacao con sombra. El porcentaje alcanza el 42.8% del territorio nacional. Los datos se desprenden del Inventario Nacional Forestal en la República Dominicana del 2021, segundo realizado en el país. Su planificación y elaboración tomó 5 años. Al comparar la superficie forestada actual con la del 2003, que para ese entonces era de 32%, se aprecia un aumento significativo y ya en el año 2011 esta cobertura rondaba el 39.7% del territorio, conforme al Estado Nacional de Cobertura Boscosa. Desde el año 1997 a la fecha, los gobiernos de turno pusieron en marcha sus planes de reforestación con metas ambiciosas que muchas veces no pudieron alcanzar, pero tampoco se quedaron cortos en su cumplimiento. A 2 años de gobierno, el actual mandatario Luis Albuquerque presenta sus números y en distintos escenarios ha plantado que es una de nuestras prioridades convertir a la República Dominicana en un país verde por todos lados. En esa dirección se comprometió a unificar un mínimo y el mismo bajo criterio anterior los esfuerzos de las diferentes instituciones tras considerar que la reforestación es fundamental en la política medioambiental de su gobierno, la cual impulsa como nunca antes en la República Dominicana. Qué bueno. Si evitamos la desertificación de nuestro país. El primero que se llevó sus lauros en cuanto a esto de la reforestación del país, hay que reconocerlo, fue el doctor Balaguer, cuando entró al poder en el año 1966 y prohibió los aserraderos que estaban funcionando a nivel nacional. 0 tumba de árboles y la siembra bien amplia que inmediatamente se inició para reforestar la parte que así lo necesitaba nuestro país. Amigos, la Asociación de Profesionales de la Educación realizan asamblea en el Politécnico México de aquí para exigir
un conjunto de demandas, entre ellas la regulación de técnicos y profesionales que devengan salarios de maestros y otras conquistas más. Bueno, según expresaron Jonathan Toribio y Anastacio Rodríguez, dirigentes a quienes vamos a escuchar a continuación. Compañeros, buenos días. Hoy nosotros estamos aquí porque nosotros entendemos que tenemos derechos. Derechos que por mérito profesional lo hemos ganado. Y hoy en día nuestras autoridades lamentablemente no reconocen nuestros derechos. Nos estamos capacitando para reproducir formaciones a nivel nacional, tanto a los directores, equipos de gestión, tanto a coordinadores en el ámbito pedagógico y también a los maestros. Sin embargo, ese esfuerzo no se ve, pero peor aún, ese esfuerzo no es reconocido. Lo que nosotros estamos buscando hoy es que nuestro esfuerzo sea reconocido, porque nosotros somos profesionales de la educación y así mismo como el estatuto docente lo establece, nosotros somos docentes y bajo ninguna circunstancia estamos dispuestos a permitir que nuestros derechos sean pisoteados por nada ni por nada. Por eso nosotros estamos aquí, porque los que estamos en condiciones de interinos somos la mayoría. A ver, levantemos la mano los que son interinos. A ver, miembros de la prensa, miren hacia allá. Miren hacia allá. Todos nosotros somos interinos, profesionales de la educación que no tenemos el mérito que hasta hoy nosotros hemos ganado. Y por eso hoy nosotros decimos que AMPROTEO unida jamás será